nos decía que para nosotros a lo mejor era algo maravilloso, pero para ellos seguía siendo una cárcel, ¿verdad? Las Islas Marías, también llamadas Islas Tres Marías, son un grupo de islas localizadas en el Océano Pacífico a 112 kilómetros de las costas del estado mexicano de Nayarit. ¡Islas Marías! El archipiélago se conforma por 3 islas y un islote. La mayor de las islas, María Madre, mide alrededor de 145 kilómetros cuadrados y tiene una altura máxima de 616 metros sobre el nivel del mar. Esta alberga la colonia penal federal Islas Marías, establecida en 1905 y suprimida en el 2019. Las otras islas mayores son María Magdalena con 70 kilómetros cuadrados, María Cleofas con 19 kilómetros cuadrados y San Juanito que mide 9 kilómetros cuadrados. En el año 2010 fueron declaradas por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y a partir de diciembre de 2022, la isla María Madre fue abierta al público como centro turístico donde a través de recorridos guiados cuentan la historia del lugar y sus acontecimientos más importantes. Aquí te contaremos todo sobre cómo visitarla y en qué consiste la visita. Lo primero que deben de saber es que tienen que llegar a la terminal marítima de Mazatlán. Aquí hay estacionamiento para poder dejar su auto en caso que cuenten con él y les van a entregar los pases de abordar justamente en la entrada. Hay un personal que los va a estar anotando, ustedes les van a enseñar los boletos y ya les van a entregar estos pases de abordar. Les recordamos que este recorrido únicamente va a ser realizado por la Marina, ninguna otra agencia de tours de viajes para que no vayan a caer en ninguna jugada. Es única y directamente con la Marina. ¿Listos? ¡Sí! Sí, capitán, estamos listos. Hay un carrito que nos va a estar esperando para llevarnos a abordar el ferry. ¿Cómo te sientes, David? Emocionada, tengo altas expectativas de este tour, pero estoy segura que las van a cumplir al 100%. Buenos días, bienvenidos al Transbordador y las Marías 1. Nada más cuidado con los piecitos y bienvenido a bordo, ¿eh? Gracias. Bienvenidos. ¿Qué tal, bebé? Hasta ahorita llevamos una excelente impresión. Hay diferentes clases, claro, hay una más económica, hay una más cara. Ahorita en la que estamos nosotros es la clase VIP, que se podría decir que es la más cara, eso porque la agarramos en oferta. Y esta es la habitación, es para 8 personas, entonces nosotros somos 5, vamos a compartirla con otras 3. Pero miren, los asientos se ven súper cómodos, no sé si se reclinen, yo me imagino que sí. Sí, ay, sí. Y vean, vamos a tener un ventanal que tampoco se... sí. Chéquense La vista. ¡Ah! Ya estoy bien emocionada. Hay una mesita también aquí, tenemos 2 climas y tenemos 2 pantallas también. No sé si tenga que ver con la clase que hayamos comprado, pero el servicio desde que llegamos, muy bien. El recorrido se realiza únicamente en ferry, el cual toma alrededor de 4 a 5 horas. Para reservar debes hacerlo en la página oficial visitaislasmarías.com. El costo va desde los 5,000 a los 8,000 pesos, dependiendo el asiento que elijas y el tipo de hospedaje. Esto es por persona. Si quieres ver cómo reservar, quédate al final del video. El servicio a bordo del ferry incluye un pequeño refrigerio conformado por agua, fruta, sándwich, una barra y una bolsa de frituras. Además, en la clase turista encuentras una pequeña tienda si es que requieres algo más. Está un poco básico, tiene como fritos, dulces, bebidas. Vamos a ver qué pedimos porque como quiera ya comimos algo de lo que nos llevaron ahí a la cabina. Estamos notando que sí se mueve un poquito, sí va algo ajetreado. En algunas partes, no siempre, pero por si les da miedo o pueden llegar a marearse, para que lo prevengan. Incluso aquí hay un médico, ¿verdad?, que les va a dar la bienvenida, se va a presentar y les va a decir que cualquier cosa que necesiten, con toda confianza pueden pasar con él. Si se marean, él tiene Dramamine o los puede revisar. Es un excelente servicio. 4. No, ahí se batalla, la verdad. Prácticamente en todo el ferry que ustedes lo vayan a recorrer van a ver este tipo de tubulares que son más que nada para que ustedes puedan tener la seguridad y agarrarse en todo momento, porque sí
Si uno no está acostumbrado, pierde el equilibrio muy fácilmente. La emoción por conocer este lugar hizo que el tiempo volara y más pronto de lo que pensamos ya estábamos viendo la isla María Madre, nuestro destino. Miren, en estos momentos se alcanza a observar ya toda la isla María Madre. La verdad que se ve muy verde a pesar de que estamos todavía en invierno. Se ve muy bonita. Hicimos 4 horas, más o menos. Así, la tripulación de la Marina Armada de México comenzó los trabajos para barluar en el muelle de la isla. Señorita, bienvenida por Toalleto. Le comentábamos a uno de ellos que llevaba las maletas, oiga, ¿y aquí dónde está la cárcel? ¿Verdad? O sea, ustedes al momento de cruzar el muelle ya están dentro de la cárcel. Y luego, ¿y dónde están los presos? Dicen, no, pues nosotros somos, aquí se les conoce colonos, no presos, somos colonos y yo soy uno de ellos. Antes de ingresar es importante pasar el proceso de desinfección, ya que estamos ingresando a una reserva ecológica que necesita ser preservada. En estos momentos lo que corresponde es de que cada representante, la persona que hizo la reservación, va a pasar a un módulo para que nos entreguen la llave. Si vienen en grupo, entonces es un poquito más organizado. Amigos, una vez que les entreguen su llave, aquí los guías los van a llevar a su casa o al hostal. Los invito a mi humilde hogar. Adelante. Tenemos 2 habitaciones, en este caso somos 5 personas. La casa tiene una habitación para 2 personas, que en este caso va a ser la del bebecito y yo. Tienen clima, súper importante, porque ahorita, aunque no está la temperatura tan alta, el bochorno sí se siente muchísimo. Una segunda habitación, que es incluso para 4 personas, pero aquí, bueno, van a dormir nada más 3. Están las literas con su respectivo clima. Ahorita son las 3:30, ¿no? Ya van a ser las 4 de hecho. Y ahorita vamos a empezar nuestra primera actividad. Para que tengan eso muy pendiente, porque no llegamos comiendo. Vamos a llegar haciendo una actividad y la cena va a ser hasta las 6 de la tarde. Si no tienes el contexto de este sitio, déjame te platico un poco. Islas Marías fue una de las cárceles más temidas por quienes eran juzgados por algún delito, siendo este destino el peor castigo. La historia detrás de ella es larga y vas a escuchar muchas versiones. Sin embargo, la historia contada por quienes la vivieron será nuestra verdad. En sus inicios se recibían todo tipo de delincuentes, desde ladrones hasta homicidas, incluso personas que tenían faltas aún menores y ni siquiera eran juzgados antes de ser enviados. El trato que se les daba no era nada humanitario, iniciando desde el traslado a la isla, donde el trayecto era de 12 horas, tiempo en el que los prisioneros eran encerrados teniendo que comer, dormir y hacer sus necesidades dentro de un mismo sitio, sin tener ni siquiera una ventana donde recibir aire fresco. Dentro de la isla eran obligados a llevar trabajos de mucha fuerza, bajo el sol e incluso pasando hambre. Tiempo después esto cambió, convirtiéndose en un sistema modelo del penitenciarismo mundial, dando paso a una realidad tendiente a la humanización a través de la preparación y conversión del preso en colono, mediante su inserción a un ambiente de integración familiar, convivencia social y trabajo digno, logrando con esto la readaptación social del individuo. Desde entonces el prisionero pasó a ser llamado colono, entre los cuales se conocía como continente a cualquier parte de la tierra fuera de esta isla. Ellos se le llaman PPL, pero a ellos no les gustaban que se llamaran así, persona privada de su libertad. Entonces ellos les gustaban que le llamaran colonos, porque al inicio de esto era una colonia penal. Ahorita ya estamos recorriendo un poco de las calles de aquí de la isla María Madre, que es la principal. Vamos a dirigirnos hacia la entrada principal para comenzar el recorrido. Pues a primera impresión las casas se ven muy bonitas, todo es de color blanco. Todo es de color blanco y eso lo hace lucir muchísimo más con el contraste del tono del mar. Hay calles, o bueno, todas las calles están como hacia abajo, en pendiente hacia abajo, y al fondo evidentemente está dándonos una postal increíble el mar. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su primera experiencia? Padrísimo todo. Me siento como un prisionero. Sí, yo también, un ¿Sí? prisionero. Y se ve interesante, ¿no? Como que muy misteriosa la isla. Sí, exacto, tiene muchísima historia detrás que nos espera
conocer este fin de semana y estamos muy emocionados. La isla estaba dividida en 8 campamentos: Nayarit, Reguilete, Aserradero, Bugambilias, Laguna del Toro, Morelos, Hospital y Valleto, siendo este último de aspecto como cualquier pueblo de la República Mexicana, y que será la base para los turistas, donde se realizará el primer recorrido. Al venir acá era conocido como el infierno del Pacífico y se decía que el que entraba ya no salía. Entonces este templo le vino a dar paz, le vino a dar fe a los colonos que estaban aquí presos. El templo es uno de los edificios principales que se terminó de construir en el año 1952, erigiéndose en honor a la Santísima María de Guadalupe, siendo un lugar de refugio en vientos fuertes y ciclones. Fue creada por las propias manos de los colonos que estuvieron aquí presos. Aquí podemos observar en el Cristo que quedan unas cartas que los reos traían. Ellos venían a confesarse, a pedir perdón a Dios por sus actos cometidos en el continente. Justamente en este templo daba misa uno de los personajes más populares de la isla, Juan Manuel Martínez Macías, mejor conocido como el Padre Trampitas, quien llegó a la isla de forma voluntaria en el año 1958, y que se le apodaba así porque estuvo muchos años ayudando a vagabundos en el país vecino Estados Unidos. Padre Trampitas, me tocó ser monaguillo del Padre Trampitas. Lo único que me cansaba a mí era de que cada vez que tenía que barrer y trapear, al pasar por la imagen de Jesucristo tenía que hincarme, pararme y seguir barriendo. Nadie creería que un hombre que odiaba la religión y que incluso intentó incendiar una iglesia sería convertido en el sacerdote más importante de la historia de esta isla. Su estadía concluyó en 1983, sin embargo sus cenizas yacen en el panteón de la isla. Está hermosísimo. Bienvenidos a Islas Marías. Otro de los personajes que pasó un tiempo dentro de esta cárcel fue el escritor José Revueltas, a quien sus ideas políticas y alma revolucionaria, en un tiempo donde había poca justicia y la diversidad de pensamientos no era respetada, lo llevó a vivir la amarga experiencia de los muros de agua, título del libro que escribió en el año 1941, y del cual te explicarán brevemente a través de un mural. Algo que puede aclarar muchas dudas respecto al lugar es que no era una cárcel como cualquiera. Como el nombre del libro mencionado anteriormente, sus muros no eran de concreto ni de rejas, era solamente el mar. Cuando bajamos al muelle, nos ayudaron con las maletas, nos imaginábamos ver bardas, ¿verdad? Lo típico, ¿no? Sí, lo típico en la cárcel. Sí, ver bardas enormes. Y pues no, sí fue impactante ver que no había nada de... La distancia del resto de México y lo más temido, la gran cantidad de tiburones que existían alrededor de la isla, siendo estos los guardianes más peligrosos. El conjunto de estas cosas le hacían sentir al colono que una misión de escapar era imposible. Sin embargo, el objetivo de estas islas no era solo el de castigar, sino el de rehabilitar a quienes cometían delitos para que durante su condena aprendieran nuevos oficios, dejando la vida de delincuencia y valorando el dinero bien ganado. Ok, vamos a pasar a lo que viene siendo, esta es la tequenera. Aquí se hacía el hilo, allá estaban las máquinas que desfibran todo lo que es como una penca de un maguey, luego los pasan a las hiladoras y aquí a los carretes para darles esta forma que ustedes pueden observar aquí del hilo, y luego en esta parte hacían los hilos un poco más gruesos y aquí en los bastidores pues hacían también algunos tipos de tapetes. ¿Y todo eso lo hacían los...? Sí, los colonos eran designados y ya venían a trabajar aquí. ¿Y las jornadas laborales eran largas? Sí, eran prácticamente de 5 de la mañana a 8 de la noche. Varios de los colonos trabajaban algunas artesanías que aprovechaban en vender cuando algún barco llegaba a la isla para traer víveres o familiares que visitaban a los reos. Hoy existe una sección donde artesanos de diferentes localidades vienen a ofrecer diferentes trabajos hechos a mano y que valen totalmente su costo. Ahorita nos llegó el momento de dar un pequeño recorrido por el área de las artesanías hechas por etnias que pertenecen a Nayarit. Todo es completamente hecho a mano. Claro que es un poco costoso porque el trabajo a mano es caro y es complicado. Somos tepehuanos. Tepehuanos. Tepehuanos, Odam.
San Andrés Milpillas. Muy buenos días, ya es otro día aquí en Islas Marías. Estoy encantada. Hemos visto muchísimos amaneceres en diferentes playas de México, pero siento que verlo en una isla a 170 kilómetros de tierra es algo muy diferente, inexplicable, porque les aseguro que nada de aquí está contaminado. O sea, es una naturaleza al 100%. Y hoy estamos madrugando porque nos citaron a las 6 de la mañana para hacer una de las primeras actividades. Ya estamos empezando el senderismo. Aquí durante el camino van a encontrarse con distintos tipos de vegetación, la iguana negra, entre otros animalitos, y la verdad que es uno de los lugares más atractivos y más enigmáticos que vamos a visitar, porque realmente aquí es una zona que todavía no remodelan para el turismo. Este faro en sus inicios era controlado por la SCT. Ya en tiempos actuales, a partir de que se convirtió en complejo penitenciario, ya mandaban a los colonos. Era muy peleado este puesto en toda la isla. Aquí había una de las 13 líneas de teléfono. Entonces ellos pedían venir, porque al momento de estar aquí ya podían hablar a su casa. En la parte de aquí de atrás, a mis espaldas, se encuentra la antigua casa del farero. Era la persona que se encargaba de controlar el faro. Data del año 40 aproximadamente. Y ahorita pues queda en ruinas porque fue azotada por los huracanes. Tenía una vista muy buena. Demasiado buena. Allá frente cómo se ve. No nos queda duda que a pesar de ser una isla muy bonita, no dejaba de ser una cárcel, y que por más vistas hermosas que nos ofreciera, siempre tendrá un pasado turbio y muchos de los recuerdos serán oscuros. Que rompían las reglas aquí del propio penal, eran metidos a esta celda. Era una puerta totalmente cerrada, se sellaba, y eran metidos aproximadamente de 3 a 1 semana allí. Ahí mayormente al mediodía se horneaban, porque la verdad que es una temperatura muy alta, es muy incómodo estar allá adentro. Era la celda de castigo, que cuando se portaban mal aquí venían. Esto fue cuando los derechos humanos no habían llegado aquí a las Islas Marías. Cuando llegan los derechos humanos, como que ya empiezan a prohibir estos tipos de castigos. En el 2006 yo estuve aquí con las comisiones de derechos humanos, inspeccionar si había irregularidades graves o algo, ¿verdad? Nos fuimos a visitar todos los campamentos. ¿Y si vio muchas irregularidades o no? Sí vimos y las señalamos en su oportunidad. Sí, se siente una mala vibra. La verdad que sí se siente una mala vibra, sobre todo porque pues cuánta gente no pasó por aquí. Dentro del recorrido van a encontrar este tipo de vegetación, cardón barbón se le llama. Este es el tipo de cactus que da la pitaya. En estos momentos nos dirigimos al panteón, donde se encuentran alrededor de 200 tumbas, entre las más emblemáticas el Padre Trampitas y el Sapo. A inicios de esta cárcel, la muerte dentro de la isla era inevitable. Sin los cuidados médicos ni la infraestructura necesaria para enfermedades o accidentes, aunado a la distancia y el tiempo que tomaba llegar hasta ella, generó la necesidad de contar con un panteón dentro, enterrando a colonos de los que sus cuerpos no eran reclamados, o no había el tiempo suficiente para trasladarlos al continente. Antes, la comunicación, que es como le llamamos al ir y venir de los barcos, era cada mes. Entonces muchas veces no llegaban a fin de mes. Se les atendía con lo poco que se tenía, pero muchos fallecían. Es precisamente porque aunque había asistencia médica, pues no era nada especializado. El panteón contiene varias tumbas, e incluso muchas pueden seguir sin descubrirse. Dos de las más relevantes son las del Sapo y el Padre Trampitas, que como lo mencionamos anteriormente, su voluntad fue ser sepultado al lado de su mejor amigo, el Sapo. Este personaje era uno de los sicarios más peligrosos del siglo XX, llamado José Ortiz Muñoz, quien según su propia cuenta, a la edad de 45 años ya había asesinado a más de 100 personas por órdenes de la superioridad, y después de dejar este trabajo, prosiguió su carrera delictiva por cuenta propia. Después de estar en varios reclusorios en el año 1960, fue trasladado a las Islas Marías,
donde era conocido como un asesino y que siempre andaba armado con un machete y cuchillos. El Sapo fue uno de los reos que el padre Trampitas ayudó a rehabilitar, tanto que lo convenció de dejar sus armas y no volver a matar. Así es como termina su trágica vida, siendo emboscado por otros colonos por los que cuenta la historia, se dejó asesinar, recordando su promesa hacia el padre Juan Manuel Martínez Macías. Pero él, cuando estaba en la primaria, por celos de un compañerito que era el favorito de la maestra o algún niñito muy inteligente, talentoso, lo ataca con un compás y el niño muere. Entonces, para esas fechas, el Sapo tenía 9 años, era un niño. ¿De qué edad a qué edad estuvo viviendo usted aquí? Yo estuve de 5 a 8 años más o menos. Por mucho tiempo, los colonos eran completamente alejados de sus seres queridos. Después comenzó una época en la que se permitían las visitas, ya sea por un día, una semana o estancias un poco más largas. En el año 1939, el gobierno autoriza que las familias de los presos vivan dentro de la isla, lo que deja aún más personas con recuerdos de este sitio. Por ejemplo, aquí eran chocitas, todo esto era chocitas, no estaba pavimentado obviamente. Aquí nos daban la provisión, un costal con comida y nomás a la semana. Entonces fue, lejos de ser difícil para ustedes, o sea, fue un momento bonito. No, te adaptas. ¿Y qué siente al regresar después de tantos años? Me siento defraudado, porque no es lo que yo viví. Sí, es totalmente diferente. Después del desayuno sigue otro recorrido. Los días aquí van a estar muy activos. Nos dirigimos a una que le conocen como Ruta Halcones. Vamos a visitar varios puntos importantes de la cárcel de antes y de los lugares donde ellos trabajaban, como la salera y la camaronera. La camaronera era uno de los oficios más peleados, ya que al cumplir su condena les facilitaba encontrar empleo en las costas del continente. Les comento que era un camarón de muy buena calidad porque se alimentaba tanto con alimento procesado como con alimento natural. En la laguna que pasamos allá abajo se criaba el crustáceo llamado Artemia, como un camaroncito más chiquito, y ahí se criaba, lo atrapaban y se lo daban. Lo que se hacía era que con el agua de mar se llenaban unas piletas que eran muy bajitas, como de 10 a 15 centímetros, pero muy largas. Se llenaba de agua de mar y con el mismo calor del sol y el reflejo, el agua se iba evaporando. Y los mismos cristales de sal contenidos en el agua se iban uniendo unos con otros. Los colonos se le daban movimiento. El chiste era que el agua estuviera en movimiento y los cristales se fueran uniendo. Esto que ven atrás de mí son montículos de sal que quedaron. Aquí era pues la salinera. De aquí extraían sal los colonos y esto fue parte de lo que quedó. Nos comentan que estaba mucho más grande, con el tiempo pues se ha ido deteriorando y ya no es recomendable ni probarla ni agarrarla. Obviamente está prohibido tocar cualquier cosa de esto porque es una conservación histórica, pero tampoco pueden probarlo porque, como lo ven, el color y todo ya está muy contaminado con arena, aire y muchas otras cosas más. Al contrario de la camaronera, la calera era uno de los trabajos menos deseados, el que requería más esfuerzo y por lo tanto el que desgastaba más a los colonos. Uno de los trabajos más castigados que hubo aquí en la isla fue precisamente la producción de cal. Porque era de los más castigados porque empezaba desde ir a picar la piedra donde la encontrara. La isla tenía diferentes trabajos por campamento. Además de estos, existían trabajos de madera, ganaderías, agricultura, entre otros, tratando de que la isla fuera sustentable por sí misma. Para asignar el oficio a cada colono, estos de entrada eran alojados en el campamento Morelos, donde permanecían entre 10 y 15 días para recabar la información sobre sus empleos anteriores y los oficios aprendidos en los reclusorios de donde procedían. Ahorita acabamos de salir de aquí, del campamento Morelos. Ahorita vamos casi al lado más sur de la isla. En esta bolita de aquí abajo es el campamento Laguna del Toro. Una de las muchas dudas que tienen quienes han escuchado de las Islas Marías es que, como ya lo comentamos, no era una cárcel de muros y rejas,
sino un pueblo que, a diferencia de otros, estaba conformado por reos en proceso de recuperación. Sin embargo, en el año 2011 fue construido un complejo de máxima seguridad para quienes cometían delitos de mayor impacto. Antes era un campamento como todos, era un campamento donde había talleres, escuelas, trabajos, en algunos lugares había ganadería, agricultura. Esto que podemos ver de este lado eran las regaderas. Se tenían que bañar los internos a la vista para evitar que hicieran, o sea, que se cometieran ellos algún daño o que dañaran a otro que se estuviera bañando a su lado. En estos momentos vamos a accesar a una de las celdas para que vean cómo era. La capacidad era solamente para 2 reos máximo, pero los aglomeraban que hasta a veces metían 3 o 4. Algunos tenían permiso de salir a sentarse, pero en realidad la comida se les daba adentro. Este campamento fue el inicio de uno de los episodios más violentos y recordados en la isla. En el año 2013, los presos se rebelaron a causa de los malos tratos a quienes se les proporcionaba comida y agua insuficientes, incluso alimentos en estado de descomposición, por lo que, armados con palos, piedras, varillas y herramientas, iniciaron el recuerdo más trágico. Números reales de los fallecimientos a causa de esto no se tienen con claridad, pero si algo sabemos es que el número reportado por las autoridades no estuvo ni cerca de la realidad. Pero el motín no empezó adentro, porque adentro no tenían libertad de movimiento. Los colonos de afuera del campamento normal se organizan para ingresar, o sea, no fueron los de adentro, fueron los de afuera los que empezaron el motín. En estos momentos vamos a ingresar al área de recreo, pues donde los reos aparentemente pues se despejaban y tomaban un poquito de aire, pero está completamente encerrado. Otra de las paradas que estamos realizando es en este lugar que se llama Mirador Punta Halcones. Desde aquí podemos observar la siguiente isla, que es la isla María Magdalena. Pues ahorita es mirador, en su momento era un punto de vigilancia. La tarde fue para disfrutar de la playa Chapingo, un lugar que antiguamente también era usado por los empleados del penal y gente administrativa como lugar de distracción los domingos. El único día que era de convivencia familiar y distracción de las labores diarias. Cuentan algunas historias que en tiempos muy antiguos, el personal del penal utilizaba a los colonos como cerca humana dentro del mar, evitando así que los tiburones llegaran hasta ellos. Otro dato interesante es que esta playa es parte de los escenarios de la película Islas Marías, de la que Pedro Infante fue protagonista, y que si deseas ver más imágenes de la antigua Isla María Madre, puedes buscarla a través de internet. Son las 5:30 de la mañana del día domingo, es nuestro último día aquí en la isla. Último y tercer día, y vamos a realizar una de las actividades que se les considera un poquito más pesadas. Es un senderismo de aproximadamente 40 minutos a 1 hora. Es un senderismo algo no alto, pero medio moderado. Sí, tenemos pendientes de hasta 15 grados. Sí, es algo pesada como la que subimos al faro ayer. Ya estamos iniciando a subir el sendero, son aproximadamente 2.5 kilómetros hasta llegar a donde está el Cristo, pero todo es en pendiente, así que sí se vuelve un poquito complicado. Estas son las cosas únicas que van a poder vivir aquí. Al mismo tiempo, son las 6 de la mañana con 7 minutos. De este lado tenemos la luna y de aquel lado tenemos el amanecer. ¿Cómo vas, bebé? Muy bien. Según el reloj llevamos 1.70 kilómetros de 2.5, recuerden. Entonces vamos bien, esperando alcanzar el amanecer completo desde arriba. Hasta ahorita ya casi vamos a llegar a los 2 kilómetros de recorrido y ha sido un poquito fácil, al menos para las personas que vivimos en una ciudad con montañas, pero
es un recorrido que vale 100% la pena. No, ya estamos bien animados. Hermanos, están grabando como que vean nuestra resistencia. Que Puebla está presente, carajo. ¿Cómo viene esa gente de Puebla? ¡Todo animado! ¡Yay! Y la gente de Monterrey. ¿Sí caminan ustedes? No, primera vez en 60 años. ¿Sí? Pero pues sí traen buen ritmo. Los primeros 5 me cargó mi mamá. De 60 me tocó a mí. ¿Cómo se siente? Excelente. Ya casi llegando. Ya casi ya podemos aquí a mi costado, ya podemos ver el Cristo, que esa es la meta por el día de hoy. Realmente un día impresionante, un día lleno de energía, de emoción y de alegría, visitando las Islas Marías. Muy bien, ¿cuántos años tiene usted? 47 años. 47, ¿qué le puede decir a los jóvenes que les da flojera? Pues que nada mejor que ejercitarse. No por el hecho de ser joven podemos entrar en la excesiva confianza, porque a veces eso es lo que nos limita, pensando que porque eres joven no necesitas ejercitarte. Y qué mejor manera que empezarlo a temprano. Muy bien. ¿Sí? ¡Oh, wow! ¡Hemos llegado! Acabamos de llegar aquí al Mirador del Cristo y la verdad que tenemos un paisaje bastante espectacular. El aire está un poco fuerte, así que si vienen por la mañana, tráiganse una bufanda, un hood, porque con el calor del cuerpo se pueden resfriar. Esta recompensa estuvo increíble, la verdad es que poder ver un lugar con tanta historia detrás desde lo más alto que pueda tener es una cosa. El monumento a Cristo Rey fue un proyecto iniciado por el padre Ramón Torres, en el que posteriormente al morir fueron depositadas sus cenizas. ¿Qué tal, cómo se sienten? No, pues muy contentos. Muy contentos, valió la pena. Claro, despertarse. vale la pena, sí. Definitivamente esta es una de las actividades que más amamos, ya que algunos llegaron con el cuerpo cansado pero con un espíritu animado y con el corazón alegre por el hermoso regalo que recibimos con tan majestuoso amanecer. No, esos hicieron una balsa y luego la pintaron de un color que no se viera muy bien, que se perdiera con el mar. Y un experto en el mar se asoció con un experto en tierra. Entonces se fueron y luego mediatizaron a un guardia y llegaron a tierra. Entonces el experto en tierra le ayudó al otro a difuminarse. Leyendas, cuentos y mitos habrá muchos, pero de esto a saber la verdadera historia será una misión difícil. Lo importante del recorrido es conocer un escenario importante que ahora forma parte de la historia de nuestro país, además de ser una reserva de muchas especies importantes que si decides visitarlo, debes tener el cuidado con todo lo que te rodee. Y la verdad sí, yo sí me atrevo a insistirles que visiten el lugar. Ya estamos arribando aquí al puerto de Mazatlán y de fondo van a escuchar las golondrinas. Esta es una tradición muy importante, o bueno, era en su momento una tradición muy importante de las Islas Marías, ya que cada día que se liberaban reos, en el momento que ellos partían de la isla, había un mariachi formado por colonos de la misma isla que tocaban las golondrinas, despidiendo a sus compañeros que por fin tenían la libertad para regresar a sus vidas normales, pero que al mismo tiempo tenían que despedirse de, pues yo creo que una etapa muy importante en sus vidas que los ayudó a rehabilitarse para volver a integrarse a la sociedad. Entonces creo que por eso nos la están poniendo, es nuestra despedida, fue nuestra despedida de Islas Marías y aquí termina este recorrido, pero esperamos poder regresar muy pronto.
Para llegar a la isla hasta el momento únicamente es posible a través de ferry. Estos los puedes tomar desde el puerto de San Blas, Nayarit, con recorridos partiendo los días martes y regresando el día jueves, o bien desde el puerto de Mazatlán partiendo el día viernes y regresando el domingo. La reserva se realiza desde la página oficial visitaislasmarias.com. Los costos dependerán del asiento que elijas en el ferry y del tipo de hospedaje. Las clases en el ferry son turista por 2,800 pesos. Esta es la más económica que van a encontrar y como ven aquí es donde vienen como las maletas, tiene un baño para todos obviamente y los asientos igualmente están cómodos, tienen ventanas, está todo bien, o sea, está accesible, tienen pantallas, es algo más o menos como ir en un avión, digamos en esta clase. Tienen esta mesita igual para comer, para poner alguna bebida o algo, entonces está práctico, está sencillo, pero pues lo que importa es el traslado. Ejecutiva por 3,400. Los asientos de aquí son muy parecidos o son yo creo que los mismos de la salita VIP. Algunos tienen mesita completa, son menos personas. Hay otros asientos que no tienen mesa, pero tienen de todas formas como una que sale del respaldo del asiento de adelante. Y privada por 4,000. El hospedaje más económico en hostal compartido es de 1,000 pesos por persona y la casa privada sencilla 4,600 por 4 personas. El paquete más económico que puedes conseguir es combinar clase turista con hospedaje compartido y el costo aproximado es de 5,400. Todos los paquetes incluyen los alimentos y bebidas de los días de estancia. La isla es enorme y por lo pronto solo se realiza el recorrido en una parte de ella. A futuro se piensan abrir más secciones para turistas. Por lo pronto te animamos a que si ya habías escuchado de ellas, vayas a conocerlas. Y si no sabías de su existencia, te invitamos a que descubras su historia y belleza.